Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya miércoles 27 de enero del año 2026. 22 de enero. Estoy diciéndome que me corrigieron ahorita porque pensaba en 27 de julio porque estoy pensando en 27 de enero y es que esta semana estamos ya acercándonos a los 6 meses de gobierno y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy, evaluar esos 6 meses, evaluar cómo ha cambiado y evaluar también cómo ha cambiado el Partido Nacional, ¿no? Durante los últimos días hemos comenzado una serie de conversaciones para entender cómo están cambiando los grandes partidos políticos de Honduras. Ayer analizamos el Partido Liberal con Julia Talbot aquí en el estudio. La pregunta que recorría el programa era quién conducirá la reconstrucción del liberalismo. Hoy corresponde mirar hacia el otro lado, el otro gran actor del sistema político nacional, el Partido Nacional, ¿no? Pero no queremos hacer un programa sobre su historia, eso ya lo hemos hecho antes, tampoco sobre sus dirigentes. Queremos entender cómo funciona realmente un partido cuando deja de ser oposición y vuelve a convertirse nuevamente en gobierno. Durante muchos años el Partido Nacional construyó buena parte de su identidad alrededor de un discurso de autoridad, seguridad y combate al crimen. Ese fue el eje que marcó una etapa política hondureña, especialmente el gobierno de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández. Hoy gobierna Tito Afura con otra forma de hacer gobierno. Las discusiones ya no giran únicamente alrededor de la seguridad, hoy aparecen temas como la reforma energética, las finanzas públicas, la generación de empleo, la inversión, la modernización del Estado y la capacidad de gestionar una economía más compleja como la nuestra. Más que discutir entonces consignas o discursos, esta mañana queremos entrar en funcionamiento cotidiano del poder, comprender cómo nacen esas decisiones públicas, cómo se resuelven los desacuerdos internos, cómo se ejerce el liderazgo y hacia dónde cree el Partido Nacional que debe conducir al país durante los próximos años. Este será el tema del día de hoy. Para eso nos va a acompañar la diputada, ya la tenemos aquí en el estudio, Lizzy Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional, amiga también con quien conversaremos esta mañana sobre hacia dónde va el Partido Nacional y cómo se está transformando. Así que quédese con nosotros. Este programa será sobre así funciona el Partido Nacional. Ya regresamos. Durante más de un siglo, el Partido Nacional ha sido uno de los dos grandes ejes sobre los que ha girado la política hondureña. Junto al Partido Liberal, ha protagonizado la mayor parte de la competencia electoral del país, ha gobernado durante distintos periodos y ha influido en la construcción de las principales instituciones del Estado. Su historia está ligada a buena parte de las decisiones que han marcado el rumbo nacional. En la última década y media, el nacionalismo vivió uno de los ciclos de poder más largos de su historia reciente. Los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández impulsaron políticas de seguridad, programas de infraestructura y reformas institucionales que redefinieron el papel del Estado en distintas áreas. Sin embargo, ese mismo periodo también estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos sobre la concentración del poder, denuncias de corrupción, la controversia en torno a la reelección presidencial y posteriormente la captura, extradición y condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La derrota electoral de 2021 abrió una de las mayores crisis políticas e identitarias que haya enfrentado el Partido Nacional. Muchos analistas consideraban que el desgaste acumulado y el impacto del caso Hernández podrían provocar un largo periodo de debilitamiento. Sin embargo, el partido conservó una importante estructura territorial, mantuvo presencia en gobiernos locales y en el Congreso Nacional, reorganizó su liderazgo y comenzó un proceso de reconstrucción política. Ese proceso culminó con el regreso del Partido Nacional al gobierno. Con ello, el debate político dejó de centrarse en la capacidad del nacionalismo para recuperarse electoralmente y pasó a concentrarse en la manera como administrará el poder.
enfrentará el legado de su pasado reciente y responderá a las expectativas de una nueva etapa de gobierno. Al mismo tiempo, Honduras enfrenta desafíos que trascienden a cualquier organización política. La generación de empleo, el crecimiento económico, el fortalecimiento institucional, la seguridad, la migración y la consolidación democrática. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cuál será el papel que desempeñará el Partido Nacional durante los próximos años y qué visión propone para el país. Como una de las principales fuerzas del sistema democrático hondureño, las decisiones del nacionalismo influirán en la estabilidad institucional, en la calidad del debate político y en la capacidad del país para enfrentar los desafíos de los próximos años. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos haciendo por los 6 meses del gobierno, 6 meses ya de la administración de Tito Asfura, de Juan Nasri Asfura y también del nuevo Congreso Nacional presidido por Tomás Zambrano. Estamos queriendo hacer en esta semana estos análisis de entender cómo están cambiando estos dos partidos políticos que son ahorita los más determinantes en el ejercicio del poder y en los destinos de este país. Al final, las decisiones que se tomen para bien o para mal también determinan hacia dónde vamos como país. Por eso estamos hablando hoy del Partido Nacional, pero queremos entender cómo está funcionando porque vemos desde afuera, desde lejos, vemos que no es el mismo partido que estaba en la oposición, tampoco es el mismo partido que estaba en la administración anterior de Juan Orlando Hernández. Para acompañarnos en ese proceso, en esta conversación, hemos invitado a la diputada Lizzy Cano. Ella es odontóloga, diputada por Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso Nacional. Antes de llegar al legislativo fue también gobernadora departamental, viceministra de Desarrollo e Inclusión Social y delegada presidencial del programa Vida Mejor. Hoy forma parte, ella, de una de las nuevas generaciones de dirigentes que impulsa el liderazgo dentro del Partido Nacional. Así que creemos que es la persona indicada para llevarnos en esta conversación. Buenos días, Lizzy. Oscar, encantadísima, muy buenos días para todo el pueblo hondureño que hoy nos ve a través de Más Conscientes. Qué enorme privilegio, qué enorme placer poder acompañarle esta mañana. Bendiciones para todos los que hoy nos van a acompañar en este rato que vamos a conversar y a la orden para responder pues y dilucidar cualquier duda que tenga con respecto pues al tema que usted ha planteado. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. La veo distinta, Lizzy. La veo, la última vez que la tuvimos aquí estaba en campaña todavía, ahora ya tiene 6 meses de estar en este nuevo puesto. ¿Cómo la ha cambiado a usted personalmente este rol que está jugando ahora? ¿Duerme menos, pasa menos con su familia, tiene más responsabilidades, pero cómo la ha cambiado? Bueno, la verdad que empezar diciendo, Oscar, que es un enorme privilegio poder, primero, haber sido reelecta, ¿verdad? Que los ciudadanos de Francisco Morazán me hayan otorgado nuevamente su voto de confianza, la gracia y el favor de Dios, el trabajo. Y pues eso permitió, y esto lo voy a decir de verdad que con mucha, sin que suene fantocho, ¿verdad? Sino que con mucha humildad, pero creo que es algo que debo reconocerle a mis electores. Me convirtieron en la mujer con más votos de Honduras, ¿verdad? Y eso pues es un enorme privilegio, pero es un altísimo compromiso y muchísima responsabilidad. Luego, pues llegar a la Junta Directiva del Congreso Nacional, también un reto enorme, un desafío, pero también un compromiso y una responsabilidad, pues acompañar al abogado José Tomás Zambrano Molina a dirigir este nuevo Congreso Nacional. Cuando fuimos oposición, Oscar, también lo acompañé como su jefa de bancada y creo que ustedes, los medios, fueron testigos de una lucha enorme que tuvimos pues haciéndole frente al rescate o a la lucha para poder conservar o preservar la democracia, la libertad, la institucionalidad, el Estado de Derecho. Creo que fui una de las voces más beligerantes durante este proceso y pues eso lo llevó a poderme considerar para que pudiera ser parte de su junta directiva y hoy acompañarlo en un puesto, como le repito, de altísimo privilegio, de un alto honor, pero de mucha responsabilidad con mi departamento principalmente, porque pues
pues al final son quienes, le repito, me otorgan su voto de confianza, marcan bajo mi fotografía y me eligen, y con todas las comunidades, los 28 municipios de Francisco Morazán, pero también con el país, ¿verdad? Cuando uno ostenta este tipo de puestos, de cargos que debemos de entender que son transitorios, ¿verdad? Que eso es sobre todo, cuando usted me dice qué es lo que más le ha dejado estos 6 meses de enseñanza, el cargo que ocupo, y creo que lo que constantemente me repito y me repiten quienes están cerca de mí, en mi equipo de trabajo, es que tengo que tener los pies bien puestos en la tierra. ¿Y los tiene? Totalmente, Oscar. Le repito, estos puestos son transitorios y siempre he creído que son para ponerlos al servicio de la gente. ¿Cómo ha sido trabajar con Tommy? Porque cuando era jefe de bancada en el gobierno anterior, era una posición muy confrontativa con el presidente del Congreso, con la Junta Directiva del Congreso en ese momento. Era distinto estar en oposición, distinto estar en un partido que siempre era una bancada grande, pero era de oposición. ¿Cómo ha cambiado eso a ser una bancada ahora de gobierno? Tomás, el presidente Zambrano, tiene un estilo de liderazgo bastante abierto. Él permite, escucha, trabaja en equipo, él nos da libertades, ¿verdad? Y nos pregunta, nos consulta cómo hacemos esto, de qué forma actuamos. Lo mismo pasaba cuando éramos oposición, cuando era jefe de bancada, era una bancada muy deliberativa. Nosotros salíamos al hemiciclo y salíamos con una posición. En aquel momento éramos 43, hoy somos 49 diputados en la bancada del Partido Nacional, es la bancada más grande en el hemiciclo, pero pues aún siendo la bancada más grande y aún estando en el gobierno, no alcanzamos siquiera la mayoría simple dentro del Parlamento. Entonces, éramos una bancada donde había mucha catarsis, Oscar, y no crea que es que las decisiones que tomábamos a veces no eran por unanimidad, pero entendemos en el Partido Nacional lo que significa la democracia. ¿Era más un bloque más sólido? ¿Sigue siendo un bloque sólido? Totalmente. ¿O hay todavía esas diferencias, no, esos y aún estirones? él, siendo el presidente del Congreso, en principio respeta muchísimo la autoridad del jefe de bancada. Muchísimo la autoridad del jefe de bancada, y segundo, nos permite tener esas mismas catarsis, esa misma deliberación en torno a las decisiones que se van a tomar. Siendo gobierno, evidentemente, las decisiones, digamos, que tienen otro tipo de acciones, otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Pero aún así, dentro de la bancada hay mucha catarsis, hay mucha deliberación, y ahí todo el mundo tiene la posibilidad de manifestar si está o no de acuerdo. Sí. Ahora, como le repito, somos un partido absolutamente democrático, y entendemos que la democracia no es lo que Lizy Marcela Matute Cano quiera. La democracia es lo que la mayoría determine. Hubo muchas ocasiones, perdón, con esto concluyo, en las que yo particularmente y que usted creo que me ha visto en mi devenir político, y yo era una de las más confrontativas y que me ponía los guantes, pero hubo muchas ocasiones donde yo no estuve de acuerdo con la decisión que tomaba la bancada. Pero al final yo tenía que entender que si de 43, 30 querían tomar una determinación, los 13 restantes estábamos sujetos o supeditados a lo que la mayoría quisiera. Y de hecho, 43, éramos incluyendo a los suplentes, 86 en oposición. Y también el presidente Zambrano le da mucha apertura a los diputados suplentes. Bueno, ahorita está discutiéndose el tema de la reforma energética dentro del Congreso Nacional. Sí. Es una de las pruebas de fuego, de los grandes desafíos que tiene actualmente el Congreso Nacional. No están los votos seguros, todavía está en ese proceso. Son dos preguntas alrededor. ¿Quién decidió que esta iba a ser la gran apuesta del gobierno? Algo que se decide desde el Ejecutivo, que se decide en la bancada, ¿no? ¿Y cómo se negocia con la bancada del Partido Liberal una decisión de este nivel? Creo, Oscar, que antes de esta decisión, una prueba de fuego fue la elección de la Junta Directiva. Recuerde usted
que estaba en aquel estira y encoge de que el Congreso lo debía de dirigir el Partido Liberal, ¿verdad? Y ahí pues fue puesto a prueba, por supuesto, el liderazgo del presidente Asfura y del presidente Zambrano, ¿verdad? De ambos, porque tuvo mucho que ver el Ejecutivo, pues porque existen este tipo de... es una palabra que la gente la toma a mal y que no siempre provoca un buen sabor cuando se habla de negociación. Pero es que usted está en un parlamento donde no tiene a un solo partido liderando. Ahí ya vemos 5 partidos políticos representados en el Parlamento. Esa es la máxima expresión de la democracia, el Congreso Nacional, ¿verdad? Y como le repito y como lo dije hace un rato, tiene a 5 partidos y ningún partido tiene siquiera mayoría. Tiene que entrar en una tiene que entrar en una negociación. ¿Cómo se negocia eso? Porque antes con Oliva que decía que estaba la billetera de por medio. ¿Cómo se negocia ahorita? ¿Hay pago? ¿Aceptan que un diputado venda su voto para una reforma? ¿O cómo llega a ese proceso la Junta Directiva? No, de ninguna manera. Yo siempre he dicho que el pueblo hondureño tiene toda la oportunidad, pero además nosotros debemos de explicarles y decirles lo que está ocurriendo, que no hay negociaciones o no hay conversaciones o no hay consensos, que creo yo que es una palabra más adecuada a lo que pasa en el Parlamento, pero usted tiene que construir, tiene que llegar a consensos, porque no queremos un congreso, no queremos un circo como el que pasó, no queremos un palenque, no queremos una junta directiva impuesta a patadas, no queremos que hayan leuleyadas, que se elijan fiscales, procuradores sin los votos requeridos por la legislación. Lo que queremos es que se respete el Estado de Derecho, se respete la ley y que se tomen las determinaciones con los votos que se requiere. Y para eso usted tiene que negociar o consensuar, ¿verdad? Y eso no necesariamente es malo, o sea, es bueno de hecho. ¿Por qué? Porque, y siempre hago yo esta analogía, cuando usted llega a un esquema de que tiene que llegar a un punto, ya con una mochila, los dos, la mochila la ponemos en el centro, pero cuando se levanta, esa mochila no sale en igualdad de condición. Usted tiene que dejar cosas sobre la mesa y la otra persona tiene que dejar cosas sobre la mesa y estar en eso hasta construir un acuerdo donde todos nos sintamos bien, estemos conformes, que eso es lo que yo siempre digo con respecto al tema de la reforma energética. Los liberales o la bancada del Partido Liberal dice que ellos tienen las incorporaciones, una propuesta, que de hecho de sus propuestas anteriores a cuando anunció el jefe de la bancada del Partido Liberal que iban a hacer una contrapropuesta, el 90% de todas esas observaciones se incluyeron en el dictamen. Bueno, pero está bien, necesitamos discutirlo más, necesitamos hacer más incorporaciones, necesitamos dejar más claridad en el dictamen. Perfecto, discutámoslo, hablemoslo, pongámonos de acuerdo, construyamos un dictamen en el que todos nos sintamos cómodos, en el que todos creamos que vamos a contribuirle a Honduras, porque esta es una necesidad. Esto no va a beneficiar al gobierno, no va a beneficiar a un partido político, va a beneficiar a los hondureños, Oscar. Todo el dinero que se pierde con el tema yo le llamo, cuando hablan del hoyo fiscal, yo le digo, ¿qué es un hoyo fiscal? Un saco roto. Un saco roto. Donde usted está metiendo dinero, ¿no? Y está perdiendo. Entonces, este tema no va a beneficiar a un partido político. ¿Y hay comunicación con Jorge Cálix y la bancada del Partido Liberal para establecer también esos canales en conjunto? Sí, el presidente Zambrano, la junta directiva, los jefes de bancada tienen constante comunicación. De hecho, ustedes han visto la tónica que se ha implementado todos los martes posterior a la sesión de junta directiva o los lunes, en los casos que nos convocan los lunes, y de jefes de bancada se da a conocer esta agenda al pueblo hondureño, ¿verdad? Y les decimos, esto es lo que vamos a discutir esta semana, esta es la agenda legislativa, y por supuesto hay mucha conversación por parte del presidente Zambrano con los diferentes jefes de bancada del
del Vamos a Congreso. irnos a una pausa. Al regresar vamos a hablar un poco sobre organización interna del partido. Quiero saber qué tanto peso tiene el Comité Central del Partido Nacional. No, el presidente actual, Tito Afura, sigue siendo el presidente, pero hay algunas voces ahí que están pidiendo que suelte un poco también ese control para poder diversificar un poco la voz dentro del partido. Entre otras cosas, también hablar sobre violencia política contra las mujeres y otras cosas que estamos viendo también en este Congreso. Así que usted está viendo Más Consciente. Ya regresamos esta mañana con Lizy Cano, vicepresidente del Congreso Nacional. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando, tratando de entender cómo funciona esta institución centenaria ya, el Partido Nacional de Honduras, una institución que ha marcado la historia de nuestro país del siglo XX y del siglo XXI también, de una forma pues contundente. Mucho del país que conocemos también se debe a decisiones y acciones que tomó el Partido Nacional en su momento. El Partido Nacional ha cambiado constantemente. No es el mismo Partido Nacional que tenía Manuel Bonilla, que fundó, el que luego agarró Tiburcio Carías, el que luego vino con Zúñiga Agustino, Callejas, Pepe, Juan Orlando y ahora Tito Afura. Son partidos muy distintos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo hay una convención? ¿Qué rol juega la convención en determinar esa metamorfosis que va teniendo el partido cada cierto tiempo? Bueno, yo creería, Oscar, que somos el mismo partido, la misma esencia, un partido estructurado, un partido organizado, un partido disciplinado, un partido con sus valores sumamente arraigados, ¿verdad? Somos un partido que defiende la vida, altamente democrático, que defiende los valores de la familia, ¿verdad? Que cree en Dios, en la solidaridad, en la subsidiariedad. Entonces, creo que nuestra esencia es la misma. Usted, cuando me preguntan, ¿y el Partido Nacional es un partido de centro, de derecha? Yo creo que nosotros somos un partido altamente democrático, ¿verdad? Y altamente disciplinado. Esas serían, digamos que las principales características que yo valoraría a lo interno del Partido Nacional. Lo que va cambiando es el liderazgo o la personalidad o la capacidad de liderar de
quien, valga la redundancia, lo lidera, ¿verdad? Por eso usted hablaba del partido de la caitocracia de Manuel Bonilla, o del partido de Tiburcio Carías Andino, del partido de los expresidentes, que todos han pasado cuando han sido presidentes, y todos le han impreso, ¿verdad? La particular forma de liderar. Mucho del momento que el país está viviendo. También tiene mucho que ver. Eso entonces creería yo que evidentemente cuando usted toma control de una institución o lidera una institución, va a imprimir su esencia, su personalidad, su capacidad de liderazgo, pero el partido en sí, usted ha visto a lo largo de este tiempo, somos un partido organizado. Nosotros aún en oposición salíamos a la calle y... Sí, siempre han sido bastante disciplinados también. Organizados. Tenemos organización en los 298 municipios del país. De hecho, somos el único partido que tiene representación incluso gubernamental, ¿verdad? Institucional, en los 298 municipios de nuestro país. Usted y el presidente Zambrano pertenecen a esta nueva generación de nacionalistas, ¿no? Que está, pues, tomando ya en sus manos el futuro del partido. ¿Cuáles son los retos, cree usted, que tiene su generación, que tiene Tomás Zambrano, para este 2026, para lo que resta de este 2026, para fortalecer ese partido hacia dónde va? El presidente Zambrano, de hecho, es el secretario general del partido. Y yo creo que todos los nacionalistas y todos los que estamos hoy en, digamos que lugares de toma de decisión, unos partidarios, otros políticos, otros institucionales, el reto principal que tenemos es mantener esa unidad granítica que ha tenido el Partido Nacional durante todo este tiempo en el que, pues, particularmente yo tengo uso de razón, ¿verdad? Desde que yo milito, el Partido Nacional ha sido, le repito, un partido disciplinado donde nuestras diferencias, porque sí las hay, yo no puedo ocultarlo, se resuelven en casa. Nosotros no andamos ventilando nuestros problemas en foros, en radios, en redes sociales. Siempre hay voces disonantes, pero usted no las puede controlar. Hubo un momento como el exalcalde Ricardo Álvarez, que también mostraba también una diferencia con el entonces candidato también Juan Orlando Hernández. Y se resolvió esa diferencia. Y fue a lo interno, se sentaron, dialogaron, y luego el que era entonces el presidente del Partido Nacional, que en ese momento era Ricardo Álvarez, fue parte de el gobierno o de la fórmula presidencial incluso del presidente Hernández. Entonces, esa disciplina, esa preservación de la institucionalidad partidaria, de ese cuidado que hemos tenido como nacionalistas de, le repito, resolver nuestras diferencias en casa, de dialogar, los disensos, poderlos mantener en nuestra cancha, en nuestro territorio, y luego construir posturas, porque se tiene que construir. No es tampoco autoritariamente lo que yo diga. Y si me dice de que el reto de Tomás Zambrano es mantener la unidad, ¿hay riesgo de que esa unidad se fracture en algún momento dentro del partido? Bueno, yo creo que siempre puede haber riesgo en una institución sobre todo tan grande. Somos el partido más grande, Oscar, el más fuerte, el más organizado. Lo demostramos en la elección incluso que perdimos. Eran todos contra nosotros y aún así nosotros sacamos 1.300.000 votos, ¿verdad? Cuando todo el resto, cuando toda la oposición se unió contra nosotros y el partido demostró primero estar organizado, nosotros sostuvimos, se mantuvo nuestra militancia. Mire qué generosa que es la militancia del Partido Nacional, qué espléndida, qué disciplinada, y qué amor el que le tiene igualmente a su institución y al país. Porque aunque estábamos perdiendo la elección, ellos se mantuvieron en sus puestos, estuvieron ahí defendiendo las alcaldías que mantuvimos, que de hecho tenemos también la mayor cantidad de alcaldías hoy y las tuvimos en el pasado, y los diputados, porque entendemos la importancia que tenía tener una bancada fuerte, aún en oposición. Entonces, lo mismo pasa ahora, que ganamos la elección,
¿verdad? Y que sí tuvimos sectores que nos apoyaron, ¿verdad? Sí tuvimos sectores que nos apoyaron fuera del Partido Nacional. No obstante, en su gran mayoría, el voto que nos hace ganar la elección es el de y que nos mantiene en nuestra base, en nuestra estructura, en nuestra militancia. Entonces, ¿existen riesgos? Sí, claro, existen riesgos porque siempre puede salir por ahí una voz disonante, pues alguien que piense diferente y que quiera de repente poder fracturarlo o de repente querer dividirlo, incluso que lo manden de fuera, o sea, que venga de los otros partidos y que quiera dividir o de adentro, ¿no? En este momento tenemos sectores de la base que manifiestan públicamente cierto descontento precisamente con temas de trabajos, ¿no? ¿Cómo lidian con eso? ¿Cómo lidiar con eso? Porque todavía no se ha resuelto cómo lidiar con eso para que no afecte el partido. Primero respetándolos. Los respetamos, tienen derecho a manifestarse, ¿verdad? Y yo siempre digo que es importante salir. De hecho, por ejemplo, en el receso que tuvimos en el Congreso, Oscar, yo me di a la tarea de poder visitar diferentes dirigentes, diferentes comunidades, municipios, y les explicaba y les decía, el presidente Afura tiene un desafío enorme. O sea, encontró este país quebrado, en ruinas. Levantar un país de la ceniza, primero no se hace de la noche a la mañana. Requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso, de muchísimo trabajo y hacerlo desde la responsabilidad, porque podemos ser irresponsables y venir y empezar a despachar a todo el mundo y parar las instituciones como lo hicieron ellos. Pero nosotros no tenemos esa esencia. Nosotros no tenemos el ADN confrontativo de desorden, de conflicto, de libre. No, al contrario, nosotros lo que tenemos es responsablemente gobernamos, porque usted tiene que, indistintamente de que haya cambio de gobierno, tiene que echar a andar las políticas públicas. El presidente Afura ni siquiera tuvo chance de hacer la transición. Sí. Entonces, en esa transición, usted tiene más o menos 50 días. Para saber cómo está todo, ¿no? 60 días, casi 2 meses, para saber cómo está todo, entender cómo son las planillas, cómo fue la parte administrativa. Ni siquiera tuvo eso. Entonces, el secretario de Estado tuvo que llegar el día 1, después de ser juramentado, a ver, ¿y aquí qué hay? Solo ahí ya perdió 2 meses para poder auscultar, para poder explorar, para poder ver qué es lo que está pasando al interno de la institución. Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Luego, ¿verdad? A diferencia de ellos, nosotros no somos ni tan inhumanos, ni tan irresponsables de venir y despachar a la gente. Claro. Y que vengan dentro de 4 años y que demanden, que igual no pago yo. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el presidente Asfura? ¿Cómo ve la gestión del presidente Asfura en estos 6 meses? Mire, yo creo que él se ha esforzado muchísimo y lo demuestra. Él lo dice a su manera, ¿verdad? Tenemos estilos bien distintos, ¿verdad? El presidente Afura es amor, es paz, es tranquilidad, es conciliación. Yo, por el contrario, lo único que pues, digamos que yo he dicho y he manifestado públicamente es que él tiene... Primero, mucha gente dentro que le está boicoteando mucho de su trabajo, pero ya expliqué las razones y él está buscando las formas, la manera de poder, pues, si voy a quitar o a despedir a una persona de un puesto, pero le voy a pagar sus prestaciones, que además se las merece, ¿verdad? Pues trabajó, es su derecho. Exacto, pero eso no lo respetaron los de Libre, simplemente corrieron a todo el mundo. Y entonces ahora tiene el Estado una carga enorme que tiene que pagar porque ellos son unos irresponsables. Y le repito, y además me parece que es un acto inhumano, pues al final indistintamente todo el mundo tiene responsabilidades, tiene familias y, como le repito, y como usted bien lo dijo, es su derecho. Entonces, pero aún estando ahí, respetando todo eso, no les importa y lo que les interesa es boicotear. Y segundo, le repito, encuentro un país en ruinas, caramba, quebrado, todas las instituciones con personal supernumerario. Entonces, 6 meses para ordenar el desastre
que estos improvisados que nos Pero gobernaron. sabemos bien que nuestra gente, paciencia no es una de las características de los hondureños. Pero yo confío, mire, yo de verdad confío. Nosotros hemos visto la gestión y quién es Narre Afura. Sabemos que su principal característica es el trabajo. Y con trabajo lo vence todo, Oscar. Yo estoy absolutamente convencida que una vez que ya las piezas empiecen o ya estén en su lugar, ya va a ver cómo va a funcionar esto como un relojito suizo, ¿verdad? Para que todo vaya, todo vaya bien, no solo para el Partido Nacional, sino para el gobierno. Y pues si al gobierno le va bien, evidentemente al Partido Nacional va a estar bien. Vamos a irnos a una pausa. Al volver, me queda todavía la pregunta del Consejo Central. No he preguntado cuál es el rol. Tengo la curiosidad de saber cómo funciona eso. Pero además también quiero saber, diputada, cómo está, qué aprendieron de esa derrota del 2026. Muy buena pregunta. Que quiere que no se repita en las elecciones de 2029 para que el Partido Nacional vuelva a quedar otra vez afuera, ¿no? Ese desgaste de 4 años, de 12 años puede darse también en 4 años. Usted está viendo Más Consciente de ICN. Ya regresamos. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja y este Congreso no le va a fallar a Honduras. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña en el estudio la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Cano, una de las voces más importantes actualmente de las juventudes del Partido Liberal, joven todavía. Nacional. Partido Nacional, perdón. A veces nos traiciona el subconsciente. Sí. Ah, ok. Que comprendí el subconsciente. Bueno, diputada, el desgaste del Partido Nacional en el proceso, en esos 8 años de Juan Orlando, esos 4 años de Pepe Lobo, llevó a que, como usted dijo en el bloque anterior, todos contra el Partido Nacional, ¿no? Que llevara a esa derrota. ¿Qué aprendieron de ese proceso que no quieren repetir en este próximo proceso electoral? ¿Qué se está haciendo para que no caiga un desgaste de esa manera? Yo creo que lo más importante que todo dirigente del Partido Nacional debe entender, debe tener presente y debe de cuidar, fue lo que le dije hace un rato cuando iniciamos el programa, entender que somos transitorios y el partido es permanente. Yo
voy a ser parte del Partido Nacional hasta que me muera, hasta el día que me muera, pero evidentemente no voy a poder estar en puestos de toma de decisión toda mi vida, ¿verdad? Entonces tengo que entender que en principio dejar huella positiva, dejar un legado, pero entender que somos transitorios y que tenemos que hacer que el partido crezca, que el partido que los jóvenes vean en el Partido Nacional un partido en el que les interese integrar, en el que les interese ir, empezar a abrir esos espacios. Mantenerlo vigente. Correcto, mantenerlo vigente, dar apertura a nuevos liderazgos. Vea, yo creo que un líder que es de verdad líder, entiende que su luz brilla indistintamente de que tenga muchas otras luces alrededor y que un líder lo que provoca, lo que promueve, lo que procura es que haya más liderazgo, que renazca más liderazgo, que surja más liderazgo. Yo voy a incentivar a los que tengo alrededor que tienen características de líderes para que puedan pues sucederme, pero yo no voy a estar, como le repito, eternamente en eso. Entonces, ¿y por qué me circunscribo a esta particularidad? Pues porque a muchos se les olvida y el poder se les sube a la cabeza. Que yo estoy absolutamente segura que eso no va a pasar en Narri Juan Afurazable. Estoy absolutamente segura que va a conservar. ¿Y algunas de las personas que lo rodean? Pero también estoy convencida que él tiene la habilidad de percibirlo, pues porque pues su particularidad, su personalidad, su forma de ser le permite entender que quienes están a su alrededor y están perdiendo la perspectiva y están perdiendo el piso, bajarlo y ponerlo en su lugar. Es el presidente. Una de los estudios, hay varios estudios que analizan el desgaste de los partidos políticos en la región. Vemos cómo partidos históricos como Arena o como el Farabundo Martínez de El Salvador desaparecieron de la escena política. Es la incapacidad para poder dar resultados. Usted me dice, bien, es importante mantener por la tierra, pero también tenemos que el presidente Asfura lleva 6 meses y no ha logrado los resultados porque veníamos de un gobierno desastroso, según sus palabras y toda esa cuestión. ¿Cómo garantizar que este gobierno dé resultados a la población? Tenemos que hacerlo. Es un compromiso y una responsabilidad que nos deviene, sobre todo después de que la gente nos volvió a dar una oportunidad tan cerca de haber perdido una elección. Oscar, yo recuerdo que de inicio en el gobierno anterior nos decían el Partido Nacional va a gobernar nuevamente dentro de 8, de 12 o de 16 años. Y vea usted, pasaron únicamente... Algunos lo daban por muerte incluso. Correcto. Pasaron 4 años y la gente volvió a creer en nosotros y la gente nos volvió a dar una oportunidad. Entonces, nos deviene la obligación, el compromiso con el país, sobre todo después de lo que vivimos, porque vivimos una época muy crítica, ¿verdad? Estuvimos tan cerca de perder nuestra democracia y nuestra libertad, de dar resultados. Yo estoy, le repito, convencida que el presidente Afura tiene en su cabeza absolutamente claridad de lo que Honduras necesita, y pues si hay quienes están a su alrededor y no dan resultados, Oscar, lo siento, debe de... y él lo ha dicho, pues, o sea, no es algo que es que yo me estoy inventando, que es que yo estoy diciendo. Él ha dicho, el que no me dé resultados, adiós, goodbye. ¿Cuáles cree que son los desafíos que tiene el presidente Afura para este resto de este año? Así como cosas urgentes que tiene que atender. Tenemos desafíos enormes. Mire, el tema de la crisis sanitaria en el país es tremendo. ¿No se resolvió con el decreto de emergencia? Pues por lo menos les dimos las herramientas, ¿verdad?, para poder echarlo a andar. Obviamente todos estos tienen lo que la población, lo que la gente no comprende, y vea, y ahí hay una, digamos que, no sé si diferencia, discrepancia o algo que no encaja, tenemos desafíos enormes como ese de la crisis sanitaria, como el tema de la mora quirúrgica, como el tema del abastecimiento de medicamentos, pero paralelamente hay procesos administrativos engorrosísimos, burocráticos, que se deben de seguir. Porque, a ver, si usted lo hace y lo acorta, es corrupción. Y si usted no lo hace, también es corrupción. Entonces, debe de seguir el proceso administrativo, y ese proceso burocrático es el que muchas veces nos juega en contra, ¿verdad? Porque
tenemos toda aquella cantidad de procesos administrativos que seguir, por ejemplo, para la suscripción del fideicomiso, ¿verdad? Que es un tema que la banca nacional, la banca privada lo manejó muy bien, pero se tiene que suscribir el convenio, se tienen que seguir los pasos, se tiene que hacer todo este tema burocrático para entonces poder empezar a, ya una vez suscrito el convenio, empezar a abastecer los hospitales. Entonces, hay que seguir todo este proceso burocrático a pesar del decreto de emergencia, que usted no se puede saltar esos pasos. Y después, porque después incurre en responsabilidad. Cuidarse también la espalda de no volver a caer en esos casos. Pero aparte del tema de salud, ¿qué otros temas hay también ahí en la agenda que cree usted que el presidente tiene que apuntar para estos 6 meses? Creo que el tema de seguridad es un tema necesario, ¿verdad? Es un tema que tiene un desafío enorme, ¿verdad? El tema de la infraestructura, que es, digamos, su fuerte, y usted dirá, pero ¿es tan necesaria la infraestructura? Yo creo que sí. Porque esto va no solamente a traer desarrollo, sino que va a dinamizar la economía. Y una vez que usted dinamiza la economía, entonces le permite a la gente tener acceso a dinero, ¿verdad? Y pues creo que también un reto enorme que tiene este gobierno, y la gente dice, y es que eso se come, que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Que digo yo que desde el Congreso Nacional estamos pues tratando de hacer y de poner nuestra parte al respecto. Y cuando la gente me dice, y es que la gente come de seguridad jurídica, no, pero la seguridad jurídica es tan importante porque es, digamos, que la base para que los inversionistas puedan venir al país, puedan entender que aquí tienen reglas claras, puedan entender que aquí se respeta la ley, puedan entender que aquí tienen un Estado de Derecho, puedan entender que aquí no van a cambiarle las normas y las reglas dentro de 4 años, y puedan invertir, porque al final esa inversión se va a trasladar en generación de oportunidades, en generación de empleo, que ese es el enorme desafío que tenemos como país, que es la generación de oportunidades y la generación de empleo para que la gente tenga un ingreso digno para mantener a su familia, y de esa forma incluso se bajen los niveles de delincuencia y un montón de situaciones que trae el tema del desempleo, de migración, ¿verdad? Y tantas... ¿Cree usted entonces que con la seguridad jurídica y con la seguridad ciudadana se atrae la inversión y va a generar empleo? Esa es la lógica que me está describiendo. Exactamente. Entonces, si usted le brinda seguridad jurídica a los inversionistas, si usted tiene seguridad ciudadana, la gente puede moverse libremente, obviamente va a tener generación de empleo. ¿Qué se está haciendo para poder llevarlo hacia ahí? Bueno, en principio, creo que lo más importante y la primera demostración de compromiso para ir hacia ese camino fue la instalación de una junta directiva en el Congreso Nacional legal, ¿verdad? No tiene... Consensuada. Consensuada. Usted no tenía el primer poder del Estado con 44 votos a patadas, con mensajes de Francisco Morazán, ¿verdad? Para que le tire una patada. Usted tiene una junta directiva que incluso salió con mayoría calificada. Le da mucha seguridad al país el hecho de que las dos principales fuerzas políticas podamos dialogar, nos podamos poner de acuerdo y podamos impulsar iniciativas como vaya el decreto de emergencia, apoyado por la mayoría de diputados en la Cámara, la ley de reactivación económica, apoyado por la mayoría de diputados en la Cámara, ¿verdad? Entonces, ese tipo de iniciativas que son de beneficio para el país y políticos. O sea, la gobernabilidad del Congreso garantiza de alguna forma, según usted, también el éxito de esta administración. Yo, absolutamente, pues, sí, recuerde que todo se mueve, o sea, al final... todo lo que el Ejecutivo ejecuta, lo aprobamos en el Congreso. Entonces, esa gobernanza, ¿verdad? Obviamente se traslada, y ahora lo que sí tenemos que estar vigilantes, y ahí sí todos, aunque seamos del mismo partido, es que el Ejecutivo ejecute esas políticas y las convierta en políticas públicas que vayan en beneficio de la población. Tengo que irme a una pausa, y aquí me abre ya la pauta para el siguiente bloque. El Partido Liberal dentro de esta gobernanza y esa relación que el Partido Nacional está construyendo con el Partido Liberal. ¿Es cogobierno o no es cogobierno? Eso es otra discusión, pero bueno, ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN.
La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sale repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos sometiendo a la diputada Lizzy Cano a este interrogatorio para que nos explique cómo está funcionando el gobierno a 6 meses ya de gestión y cómo funciona el Partido Nacional, este nuevo Partido Nacional que busca no repetir los errores del pasado para poder continuar siendo gobierno. Lizzy, antes de que nos distraigamos con otros temas, ¿cómo funciona el asunto del Consejo, del Central Ejecutivo, ¿cómo es? Comité Central. Comité Central del Partido Nacional dentro de estas decisiones? O sea, ¿qué rol tienen? ¿Quién lo decide? ¿Y por qué es tan importante ese puesto? Bueno, el Comité Central está compuesto por un presidente, 3 vicepresidentes, un secretario general, prosecretario, un fiscal, ¿verdad? Y luego el resto de los miembros del Comité Central, que sin temor a equivocarme son 25, eran 50, pero en la reciente convención se redujo. ¿Y ellos a quién representan, todos ellos? A cada departamento, ¿verdad? Hay una representación, digamos, de cada uno de los departamentos. Se trata de hacer un equilibrio para que todo el país esté representado en el músculo, en la columna vertebral del Comité Central, y luego después de eso vienen los convencionales que ya representan a cada municipio, ¿verdad? Y los presidentes de comité departamental y el presidente del comité local. ¿Y ellos qué decisiones toman? ¿Esta estructura qué decisión toma? Son temas de organización, temas de estructura, de mantener vigente el partido, de mantenerlo vigilante, de mantenerlo, como coloquialmente conocemos, aceitado, ¿verdad? Y tiene mucho que ver en las decisiones partidarias, sobre todo aquellas que se llevan a la convención, como bien usted lo dice. La convención toma determinaciones de la institucionalidad, o sea, con respecto al partido. Al partido adopta decisiones con respecto al partido, ¿verdad? A su funcionamiento, a cada una de las comisiones, porque tiene
una multiplicidad de comisiones, la Comisión de la Mujer, la Comisión de la Juventud, la de Formación Política, que hay incluso una escuela de liderazgo, la Comisión de Asuntos Electorales. O sea, tenemos un sinnúmero de comisiones que también funcionan y que regularmente se están reuniendo para poder, pues... ¿Y por qué cree que hay voces que están disputando o reclamando al presidente Asfura que suelte la presidencia del Comité Central del Partido Nacional para que venga otra voz con otra dinámica, otro dinamismo para poder tomar ese rol? Yo solo he escuchado a una voz, ¿verdad? Por respeto y por ética no voy a decir su nombre, pero tampoco es que es una voz que provoque o que produzca a lo interno del partido siquiera un lívido movimiento, ¿verdad? Ha sido una voz disonante, que es válido, pues si es que es válido, pues si por eso vivimos en una democracia, a lo interno del Partido Nacional. Y si usted me pregunta a mí, este señor dice las cosas que dice, ¿por qué no está dentro? ¿Verdad? Y es que hace un rato le dije, Óscar, uno tiene que entender que tiene momentos, ¿verdad? Y él fue parte del Partido Nacional durante mucho tiempo y entonces ahora lo que hay que hacer es permitirle a la nueva generación del partido poderlo liderar, permitirle a la nueva generación del partido poderse desarrollar, ¿verdad? Y yo tampoco digamos que no voy a decir que no es necesario toda esta experiencia que reúnen estos líderes, ¿verdad? Incluso nuestro mismo himno lo dice, viejas guardias de gestas famosas se unen ya con la joven brigada, pero es necesaria la vieja guardia, pero debe de entender a dónde está ubicado y cuál es su lugar. Entonces, esa voz que reclamó eso, que es la que yo he escuchado, una sola, pues yo creo que lo que quiere es estar dentro y yo creo que más bien debería de replantearse y de decir, voy a estar dentro para poder dar consejos, para poder, con la experiencia que yo viví, porque hay que reconocerla, con la experiencia que yo viví, podérsela poner a la orden a mi partido y que vean cuáles son las determinaciones que sean. El partido el que él lideró hace muchos años es un partido absolutamente distinto. El Partido Nacional no está dividido, no está en ese proceso. No, de ninguna forma, al contrario. Estamos absolutamente aglutinados alrededor de liderazgos distintos pero sólidos, como el del presidente Asfura y el del presidente Zambrano. ¿Cómo es? Porque hablábamos anteriormente el rol que juega el Congreso Nacional, la importancia que tiene el Congreso Nacional para poder dar gobernabilidad, seguridad jurídica, que traiga la inversión a esta nueva administración, tener que consensuar con el Partido Liberal incorporando puestos dentro del gabinete, dentro del Ejecutivo. ¿Cómo es gobernar con los liberales para el Partido Nacional? Vea que yo le puedo hablar desde la perspectiva legislativa, que es lo que a mí me toca vivir, pero imagino que debe ser muy parecido en el Ejecutivo, ¿verdad? Y la verdad que acá tenemos que entender, primero, que tenemos que hacer equipo por Honduras, para Honduras. Tenemos que entender que no tenemos las mayorías absolutas y que si queremos preservar por lo que tanto luchamos, que es la democracia, la alternabilidad en el poder, tenemos que ceder espacios. A mí me tocó ceder. Digamos que el espacio que yo iba a ocupar en la junta directiva, me llamaron y me dijeron, Lizzy, necesitamos alternar las vicepresidencias, ¿verdad?, con los liberales. Y yo dije, está bien. O sea, el bien del país está por encima del bien de Lizzy, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo y depende mucho de la madurez política que tengamos y que entendamos que estas decisiones, si bien es cierto, pueden tener una repercusión particular, sobre todo en aquello que los políticos tenemos bastante, o con lo que los políticos lidiamos todos los días, que es nuestro ego. Pero más allá de eso, entender que estas determinaciones tienen repercusión nacional, tienen repercusión institucional, tienen repercusión en las decisiones que se van a tomar para darle para lo que los ciudadanos nos eligen. Los ciudadanos nos eligen para que les solventemos sus problemas, Óscar. Y parte de solventarle el problema es sentarnos, tener la madurez política, llegar a acuerdos y empezar a gobernar. ¿Qué tal son los liberales para seguir acuerdos?
hasta ahora usted ha visto, pues se ha respetado, tanto ellos como nosotros, los acuerdos a los que hemos llegado. Las veces en las que hemos tenido que conversar más de lo que creíamos, como por ejemplo el tema de la reforma energética, ha sido con respeto, con total altura. Yo respeto muchísimo a la bancada del Partido Liberal, ¿verdad? Respeto mucho a la bancada del Partido Libertad y Refundación. En el hemiciclo a veces se pone un tanto tenso el debate, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea con argumento y sea en el marco del respeto, señores, digámonos lo que nos tenemos que decir y digámoslo aquí de frente al pueblo, ¿verdad? Respeto mucho a la bancada del Partido del Pino. Y respeto mucho a mi compañero vicepresidente que representaba la democracia cristiana, Godofredo Fajardo. Porque al final la gente nos eligió a todos. Y eso hay que entenderlo. La gente me eligió a mí, pero también eligió a los diputados del Partido Libertad y Refundación en mi departamento. Entonces, al final tenemos que entender que ahí, en esa Cámara, está la representación de la voluntad del pueblo y nos tenemos que respetar. Y si el pueblo quisiera distinto, hubiera votado distinto. Así es. ¿Cree usted que el Partido Liberal va a lograr ponerse de acuerdo para apoyar la reforma energética? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, lo que sí estoy absolutamente y tengo toda la claridad, sobre todo porque pues yo soy parte de la Comisión de Energía, ¿verdad? Soy miembro de la Comisión de Energía y lo que hemos conversado ahí a lo interno, incluso con los miembros de la Comisión del Partido Liberal y de los demás partidos, es que todos estamos claros que hay algo que hacer, que se tiene que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión en torno al subsector eléctrico, pues porque ya lo dije, es demasiada la cantidad de dinero, mucha plata que se malgasta, que se puede invertir en otro tipo de iniciativas, de proyectos. Hay tantas necesidades que tenemos en el país. Entonces creo que si partimos del hecho de que todos sabemos que tenemos que hacer algo, va a pasar algo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos vaya a tomar ponernos de acuerdo? Pues ese es el desafío, porque tenemos que hacerlo rápido, ¿verdad? No podemos esperar tanto tiempo porque vamos a ahondar la crisis. Hay otras reformas también que están pendientes, ¿no? Está la reforma electorales. ¿Va a haber reforma electoral? Van a haber reformas electorales, Oscar. Hoy precisamente, este día, el presidente Zambrano recibe a o a una gran parte de los expresidentes de lo que se conocía antes como el Tribunal Supremo Electoral, expresidentes del Consejo Nacional Electoral, que le van a presentar. Hay varios cargos. Hay varios, sí. Antes eran, recuerda, magistrados, ahora consejeros, pero van a presentar las reformas que ellos consideran se deben impulsar. Entiendo que son más de 80 propuestas, ¿verdad?, de reforma a la ley electoral, y pues lo que tenemos que hacer al interno, también soy parte de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, pues lo que tenemos que hacer al interno de la comisión es analizarlas y ver cuáles de ellas son factibles, porque podemos querer mucho, pero ¿cuántas podemos impulsar? ¿Cuántas podemos apoyar? ¿En cuántas nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuáles le convienen al país? ¿Cuáles son las que se acoplan a la democracia nuestra o a nuestro sistema democrático? Porque nuestro sistema democrático no es igual que el que está en Chile, no es igual que el de Colombia. No es, tiene particularidades. Tiene particularidades. Entonces, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más necesario? Yo le puedo, en cuanto a reformas electorales, decir cuáles son, digamos, las que yo consideraría que debemos de impulsar, pero pues hay que esperar a ver que ellos presenten el documento, que le repito, hoy justamente lo recibe el presidente Zambrano, para poderles recibir y luego pues entregárselo a la comisión a través del presidente de esta, que es el abogado Antonio Rivera Callejas. Vámonos a la pausa. Al regresar le voy a preguntar sobre el elefante en la mesa, por el elefante en la sala, Juan Orlando Hernández. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido de músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Diputada, el tema de la violencia política contra la mujer fue un tema de campaña, ¿no? La administración anterior fue particularmente agresiva con las mujeres en la política. Caso, por ejemplo, de Gladys Aurora López, que recibió un atentado que le hizo perder el oído. ¿Qué se está haciendo para atender el tema de la violencia política contra las mujeres dentro del Congreso Nacional? Vamos a abordar ese tema, se lo voy a abordar desde dos perspectivas, de la violencia como tal y luego de la violencia política. Yo particularmente, Oscar, promoví una moción, ¿verdad?, para que se constituyera una comisión multipartidaria que se constituyó con diputadas de todas las bancadas representadas en la Cámara para que fueran in situ, porque usted, ¿qué va a impulsar si no sabe la situación, si no conoce la situación? Hablando desde el tema de violencia. Entonces, fue la comisión multipartidaria. Yo, pues obviamente, como era la mocionante, no pude ser parte, aunque anduve ahí, como dicen coloquialmente, de metiche en algunas, en algunas de las sesiones y de las reuniones que tuvieron, pues porque yo estoy verdaderamente interesada en que en mi paso por el Congreso Nacional dejar, le repito, un legado, una huella positiva, importante, y obviamente soy mujer, ¿verdad? Antes de ser política, antes de ser diputada, soy mujer y pues no puedo ver sobre el hombro ese tema tan importante que es el tema de la violencia. Entonces se constituye la comisión y la comisión va in situ a todas las instituciones que tienen que ver con femicidios, con muertes violentas de mujeres, y van al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, al CONADE, a todas las instituciones que tienen que ver, que le da seguimiento, para que le dé seguimiento a dónde están los casos, cómo está el tema de la impunidad, de la investigación, la judicialización. Esa comisión presenta un informe al Pleno, ¿verdad? Y salen 7 recomendaciones. De las 7 recomendaciones, después de esa presentación ya se han cumplido 5. ¿Verdad? Los plazos procesales se elevaron, ¿verdad? Con la reforma al Código Penal, ¿verdad? Que el femicidio de 30 a 40 años, incluso puede llegar a 60 años de cárcel se elevaron las penas si es femicidio agravado. Una de las recomendaciones de las que recuerdo es, por ejemplo, la construcción de más casas refugio. Yo misma propuse, y
un proyecto de ley que aún está en dictamen para que en todos aquellos departamentos donde aún no existe una casa refugio, de la que también fui proyectista en el gobierno anterior y se aprobó en el gobierno anterior las casas refugio, entonces se pudieran ampliar para que al menos haya una en cada departamento. Hoy actualmente tenemos la construcción, se aprobó en este presupuesto que aprobamos en mayo, de 3 nuevas casas refugio, una en Santa Bárbara, una en Catacama Solancho y la otra acá en el Distrito Central. Entonces eso ya nos deja con 13 casas refugio. Obviamente todavía tenemos el desafío de poder seguir construyendo y de poder seguir, digamos que fortaleciendo las unidades de la mujer en las municipalidades y demás. Se crea el registro de agresores. Ese también fue un desafío que cumplimos con la reforma a la ley de violencia doméstica, ¿verdad? Entre otras. O sea, de esas 7 recomendaciones, 5 se cumplieron. Que ya está todo listo, se crean los juzgados especiales, ¿verdad? Para la investigación, para la judicialización, perdón, de los femicidios que van a ser atendidos solo por juezas, o sea, por mujeres, ¿verdad? Y entre otras recomendaciones que cumplimos de eso que nos dejó ese informe. ¿Cuáles son las 2 que faltan? Sí, el presupuesto etiquetado. El presupuesto etiquetado es un desafío que tenemos para este año, pero y yo les he dicho a mis compañeras diputadas, ¿verdad? Les he dicho a mis compañeras diputadas que acá debemos de dejar a un lado cualquier ideología, cualquier color político, y vea que esto lo dije siendo oposición y lo digo ahora siendo directiva del Congreso Nacional. Para que aquí es donde debemos de demostrarle al pueblo hondureño que tenemos coherencia, que es una de las cosas que más nos hace falta a los políticos. En el gobierno decimos una cosa, en la oposición decimos otra, ¿verdad? El tema de reconocer que tenemos que ponernos de acuerdo todas, las mujeres sobre todo, para en bloque pedir que el presupuesto de este año que se apruebe sea etiquetado. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto vaya destinado para que funcionen estos juzgados especiales que se crearon, para que las unidades... Que no sea solo con lo que sobra. Así es, para que las unidades especiales en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, que tengan que ver con investigación y con judicialización de estos casos, tengan el suficiente presupuesto para que puedan funcionar, ¿verdad? Entonces, ese es un reto que tenemos, que créame que yo lo tengo, pero en mi to-do list de los primeros, porque en septiembre, obviamente, que llegue el presupuesto al Congreso Nacional, tenemos que, le repito, hacernos un bloque y poder etiquetar ese presupuesto para que ya vaya destinado el tema que tenga que ver con la Secretaría de la Mujer, con las casas refugio, con el tema de Ciudad Mujer, con todo lo que tenga que ver, que vaya absolutamente etiquetado y destinado ya con nombre y apellido, Oscar, para ese tipo de unidades en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en todos los demás organismos, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Secretaría de la Mujer, en todas las demás instituciones que tienen que ver con este tema de la violencia. Eso desde la violencia per se, en general. La violencia política, hay una iniciativa que en el periodo pasado fue propuesta por 2 distintas parlamentarias, la abogada Fátima Mena y la doctora Johanna Bermúdez. Es una iniciativa que está sobre la mesa, no se ha vuelto a presentar, ya pues una vez que pasó el periodo, se tiene que volver a presentar en esta nueva legislatura o en este nuevo Congreso Nacional. No recuerdo que la hayan presentado, en honor a la verdad. Pudiera ser que esté equivocada, pero no creo. Yo soy bastante puntual, trato en todo momento de asistir a las reuniones y estoy pendiente de las iniciativas que presentan mis compañeros. En muchos de los casos me ha tocado presidir esas sesiones y estoy atenta a los proyectos y no recuerdo que la hayan presentado en este tiempo que llevamos de esta legislatura. Se tiene que presentar y luego se tiene que turnar a la comisión para que puedan elaborar el dictamen, ¿verdad? Y si pues lo van a declarar desfavorable, pues entonces empezar a hacer todas las correcciones que haya que hacerse para que se apruebe. Hay un proyecto para atender la violencia política contra las mujeres. Hay un proyecto que, le repito, se presentó en el Congreso anterior, pero no recuerdo que lo hayan presentado de nuevo en este Congreso. Se tiene que presentar, ¿verdad?, para que pueda ir a comisión de dictamen y que la comisión pues diga si es favorable, si no es favorable, y si no es favorable, Oscar, pues que se convierta en un proyecto que podamos aprobar porque es
necesario aprobar un proyecto de pausa comercial contra la y violencia ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Matute Cano. Diputada, Juan Orlando regresa el próximo domingo. No se puede desconocer que va a haber un cambio en el Partido Nacional. Es un expresidente con un gran arrastre popular también. ¿Cómo ve usted ese cambio que genere la llegada del expresidente? Bueno, en principio decirle que a mí me da mucha satisfacción que el presidente Hernández pueda finalmente reunirse con su familia, ¿verdad? Con su esposa, con sus hijos que han tenido durante todo este tiempo, los vimos en una constante lucha por buscando ese preciso momento de que él retornara a su casa, retornara a su país y pues que finalmente esto ocurra. Yo debo decirle que me da muchísima satisfacción por la familia Hernández, humana, ¿no? Hernández García, sí, claro, por su parte humana, por el hecho de que ellos también tienen su parte de la historia que es válida, ¿verdad? Y que hay que reconocerle a la ex primera dama, a la abogada doña Ana García Hernández, a sus hijas, a sus hijos, pues la disciplina, la constancia que tuvieron durante todo este tiempo de decir que su papá, que su esposo era inocente y que él regresaría. Mantenerse ahí. ¿Y el Partido Nacional, va a haber un cambio dentro del Partido Nacional? ¿Hay un reacomodo de piezas o no va a pasar nada? Bueno, el presidente ha dicho que él viene precisamente a buscar el tema familiar, a estar con su familia, pues atender los pendientes que tiene acá en el país, porque sabemos que tiene casos pendientes acá y tiene que, pues como todos los demás ciudadanos, pues llegar a donde corresponde, a los entes que imparten justicia para poder aclarar toda la situación de la que se le acusa y que él manifiesta no tiene ninguna responsabilidad. Eso por un lado, eso es lo que yo he escuchado, que lo ha dicho públicamente, es lo que he escuchado también de parte de doña Ana, pero yo debo decir, ¿verdad? Y esta es una opinión bastante particular de Lizy, yo debo decir que el presidente es un político nato,
¿verdad? Es un político que imagino que, aunque esté en su casa, aunque esté reposando familiarmente, de alguna manera va a tener incidencia a lo interno del partido, sobre todo, imagino yo, en su departamento, en Lempira, ¿verdad? Donde, pues aún desde la cárcel, aún desde el exilio, aún estaba donde estaba, tuvo que ver, digamos que en las determinaciones que tomaron la gente de Lempira, ¿verdad? En la elección recién pasada. Así que yo sí creo que él de alguna forma va a conservar esa cercanía que ha tenido con la militancia, con sus seguidores, ¿verdad? Y primordialmente consideraría yo en su departamento Lempira. Se nos acabó el tiempo ya. Nos quedaron un montón de preguntas, así que... Cuando guste... Gracias por haber venido. Regreso con todo gusto, Muchas gracias por me encanta estar con ustedes. Gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana. Esto fue Más Conscientes de hoy. Los invitamos para mañana a 7:30 de la mañana, aquí mismo en ICN, el próximo Más Conscientes. Y quédese con nosotros porque inmediatamente viene Doctor Torch. Ya están los doctores aquí preparándose para el programa del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Oscar Estrada. Hasta mañana.